Bueno, entonces me dicen que ya habíamos empezado a ver algún ejemplo, ya iniciamos con la explicación, nada más lo voy a retomar. Entonces recuerden ustedes que en una disolución volumen-volumen, bueno, pues tanto el soluto como el disolvente se encuentran en estado líquido. Entonces, en esta relación, pues cuando nosotros calculamos el porcentaje de la disolución, esto nos representa o nos da la información de que, por ejemplo, como les mencionaba, ¿no? Si aquí resultó que fuera el 95% o el 80%, el número que haya resultado, eso significa que este valor representa el número o la cantidad en mililitros del soluto que está presente por cada 100 mililitros de la disolución. Supongo que vimos este ejemplo. Y bueno, pues entonces tenemos que en esta ejercicio, que es el número 2, nos están diciendo justamente que queremos preparar una disolución de 250 mililitros que tenga un porcentaje al 20% volumen de ácido nítrico y la cantidad en agua que se requiere para preparar la disolución. Entonces, el volumen de la disolución es 250 mililitros. El porcentaje volumen, o sea, la concentración porcentual volumen al que yo quiero preparar esta disolución es de 20%. El soluto, pues en este caso es el ácido nítrico. Y nos están preguntando, entonces, ¿cuál es el volumen, ¿no? del ácido nítrico que yo requiero para preparar esta disolución? Y además, o sea, serían una primera pregunta y una segunda, ¿qué volumen de agua se requiere para preparar la disolución? Entonces, recordemos que el porcentaje volumen es igual al volumen, en este caso de ácido nítrico, entre el volumen de la disolución por 100. Como me están dando el porcentaje al que yo quiero preparar la disolución, bueno, pues entonces, y me están dando el volumen de la disolución, pues simplemente despejo el volumen del ácido nítrico es igual a 250 mililitros por el porcentaje, que en este caso es 20 mililitros entre 100. ¿Y cuánto nos da? ¿Cuánto nos da, por favor? 50. 50, ¿ok? Entonces, claro, ¿verdad? Nos da 50 mililitros, en este caso de ácido nítrico. Bueno, ahora, ¿qué volumen de agua? ¿Qué volumen de agua tengo que utilizar? ¿Cómo lo obtenemos? ¿Recuerdan? Recuerdan que hay otra expresión en donde nos dice que el porcentaje volumen de la disolución es igual al volumen de la disolución, perdón, del soluto entre el volumen de la disolución, pero recuerden ustedes que el volumen de la disolución es el volumen del soluto más el volumen del disolvente, multiplicado por 100. Entonces, ¿qué tengo que hacer?
Lo más rápido podría ser simplemente restar al volumen de la disolución el volumen del soluto, ¿no? Por supuesto, ¿verdad? Porque yo ya tengo el volumen de la disolución, que son 250 mililitros. O sea, el volumen total son 250, pero ya determinamos qué volumen de ácido nítrico, que es el soluto, requiero para preparar esta disolución. Entonces sería simplemente el volumen de agua, es la diferencia, justamente como lo está diciendo su compañero. Al volumen total le quito el volumen del soluto y por lo tanto, pues yo tendré que poner 200 mililitros de agua, ¿no? No. Está muy sencillo, ¿no? Sí, ¿Ya no se dígame. multiplica por 100, profesora? No, no. Nada más aquí, esto era para recordarles, Ah, ¿sí? ok, gracias. Que el porcentaje de volumen es igual al volumen del soluto entre el volumen de la disolución, pero recordemos quién es el volumen de la disolución. El volumen total de la disolución está conformado por el soluto y el disolvente, porque como ambos son líquidos, entonces la presencia de ambos van a traer en consecuencia el volumen total de la disolución. Pero como ya determinamos el volumen del soluto, pues ya nada más lo restamos. ¿Quedó claro? Sí, ¿Chicos? gracias. Ok, muy bien. Bueno, pues vamos a ver el otro ejemplo. Y el otro nos decía, dice, en un recipiente que contiene 750 mililitros de vinagre, un recipiente muestra en su etiqueta que contiene 750 mililitros de vinagre. Si esta disolución contiene ácido acético al 5%, ¿qué volumen de soluto contiene? Ok, ¿lo resuelven, por favor? ¿Sí lo pueden resolver, por favor? Este está muy sencillo, ¿no? ¿Sí tienen el enunciado? ¿Sí lo anotaron la otra vez? Es que no recuerdo. Sí, profesora. Sí lo tengo. Ok, muy bien. Bueno, entonces, por favor, lo resuelven. Creo que con lo que hemos estado viendo, pues ya están en esa posibilidad, ¿no? De poder resolverlo. Ya, profesora. Ok, ¿nos comentas, por favor? Sí, repliqué la misma fórmula del ejercicio anterior, multiplicando los 750 mililitros por el porcentaje que teníamos como dato y Sí, dividiéndolo entre 100, lo cual me dio 37.5 mililitros. muy bien. Entre 100, ¿sí? Porque nada más hay que despejar, en este caso, el volumen del soluto, que en este caso es el ácido acético. ¿Y te dio cuánto me dijiste, perdón? 37.5 mililitros. Muy bien. ¿Dudas, chicos, en este ejercicio? No, profesora. No, ¿verdad? Muy bien, pues están muy sencillos realmente estos ejercicios y bueno, pues ya voy a habilitar estas tareas, nada más que, bueno, pues ya me desfasé justamente con el grupo 602 por toda esta situación. Entonces, pero para ustedes pues ya están en la posibilidad de ir resolviendo esta parte, ¿no? De estos temas como tarea.
Bueno, entonces, como hemos estado viendo, pues apenas iniciamos nosotros en el estudio de las disoluciones y debemos entender pues que existen diferentes formas para expresar la concentración de una disolución. El porcentaje es una manera, ¿sí? Y vamos a abordar otra manera de expresar la concentración, que es la molaridad, ¿sí? La concentración molar. Bueno, la concentración molar o molaridad pues es otra más, es de las formas en las que se puede expresar la concentración de una disolución. Y entonces la molaridad, nosotros la vamos a representar como una letra M mayúscula. Y esta concentración o esta expresión nos representa el número de moles de soluto que existe en 1 litro de disolución. Número de moles de soluto que existe en 1 litro de disolución. Y pues sus unidades son mol entre litro. Ahora, entonces, nosotros tenemos que recordar qué es el mol. ¿Lo recuerdan? ¿Qué es mol? ¿O qué han escuchado o qué han entendido de lo que es el mol? ¿Qué idea tienen de lo que es el mol, jóvenes? Es una medida que mide la cantidad de sustancia. Y Claro. ¿Sí? ¿Qué más, Denise? me parece que igual es igual a 6.023 por 10 a la 23. Sí, entonces el mol es una unidad que se encuentra en el Sistema Internacional de Unidades. Entonces, el mol en el Sistema Internacional de Unidades está definido como una medida de la cantidad de sustancia, justamente como lo acaba de comentar su compañera. Vean que dice una medida de la cantidad de sustancia. Esta medida de la cantidad de sustancia equivale a 6.023 por 10 a la 23. Entonces, el mol en el sistema internacional nos está diciendo que es una unidad que permite medir la cantidad de sustancia. Y bueno, esta cantidad de sustancia equivale a 6.023 por 10 a la 23 unidades elementales. ¿Qué son esas unidades elementales? Estas unidades elementales pueden ser átomos, pueden ser iones, moléculas. Entonces, dependiendo de la unidad en la que yo esté o pretendiendo hacer un cálculo, ¿sí? Es que voy a utilizar yo esta medida, que es el mol. Vean que no nos habla de gramos, ¿sí? El mol no mide gramos, el mol permite medir una cantidad de sustancia, llámese átomos, iones, moléculas, electrones, protones, porque hay moles de electrones, moles de protones, ¿sí?
que equivale esa cantidad a 6.023 por 10 a la 23 unidades. Recordando aquí, ¿no? Que estas unidades pueden ser iones, átomos, moléculas, etcétera. Entonces, si nosotros analizamos esta cantidad, es una cantidad enorme. Es una cantidad macroscópica. ¿Por qué hago énfasis en esto, de que es una cantidad macroscópica? Hago énfasis porque para nosotros no es posible con nuestros sentidos poder ver un ion, un átomo, una molécula, ni siquiera pues las macromoléculas, ¿no? Una macromolécula, por ejemplo, no sé, una proteína. Podemos ver un mol de proteínas, pero no una proteína. Entonces, ¿por qué? Porque a pesar de que sean estructuras muy grandotas, nuestros sentidos no nos permiten evidenciar a nivel macroscópico, o sea, digamos con la vista, yo no puedo hacerlo, pero un mol sí. O sea, un mol de esa sustancia sí. Por ejemplo, yo, bueno, o todos en el cotidiano bebemos agua, ¿sí? Y nos podemos servir un vaso con agua. Y decimos, bueno, pues en este vaso con agua tenemos 500 mililitros. 500 mililitros de agua. Esa es una cantidad macroscópica, es una cantidad que yo puedo observar con mis sentidos, puedo degustarla, puedo medirla, ¿sí? Con instrumentos no muy sofisticados. No estoy hablando a nivel de un microscopio electrónico, sino que pues con cualquier instrumento o material graduado yo puedo medir 500 mililitros. Eso está en mis posibilidades. ¿Por qué? Porque en un vaso con agua tengo más de un mol de sustancia. Tengo más de un mol de moléculas de agua. Pero una molécula de agua, yo no tengo la capacidad para verla. Esa es una cantidad nanoscópica, es decir, una molécula de agua implicaría que yo tuviera herramientas para poder apreciar una entidad que mide nanómetros, es decir, 10 a la menos 9 metros. Entonces, vean esa importancia que tiene el que se haya construido para el Sistema Internacional de Unidades esta unidad, el mol. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, decimos, pensemos, por ejemplo, en el cloruro de sodio. El cloruro de sodio sabemos que es una sal, que es un sólido, ¿verdad? Lo conocemos, lo tenemos en la mesa, en la cocina, ¿no? De manera cotidiana. Y podemos ver sus características como un sólido cristalino, pero en el salerito donde nosotros tenemos esa sustancia, tenemos más de un mol de esa sustancia y por eso nosotros la podemos percibir. Entonces, cuando nosotros nos vamos a la tabla periódica y buscamos las masas atómicas, recordemos que en la tabla periódica pues tenemos muchos datos, ¿no? De hecho, es una organización muy bien estructurada la tabla periódica en donde podemos nosotros encontrar una cantidad enorme de información sobre los diferentes elementos que se conocen hasta el momento. Entonces, si nosotros nos vamos a la tabla y buscamos la masa atómica del sodio,
¿Qué nos dice ahí? Por favor. Busquen la masa atómica del sodio y la masa atómica del cloro. ¿Cuál es la masa atómica del sodio? $22.98. Así es, gracias. 22.98, que prácticamente es 23, ¿ok? ¿Y del cloro? 35.4. Sí, 35 es 45. 35.45, que es aproximadamente 35.5. 35.5, ¿ok? Bueno, ¿qué representa la masa atómica? ¿Qué entienden ustedes por la masa atómica? ¿No les sugiere nada el término masa atómica? La masa de un átomo. La masa del átomo de sodio, pero no de un átomo, ¿sí? Sino de un mol de átomos. O sea, ya es posible, ¿no? Medir la masa de un mol de átomos. Entonces, que nosotros digamos que el sodio tiene una masa atómica de 23, significa que un mol de sodio equivale a 23. Eso es la masa. Y ahora, ¿en qué se mide la masa? ¿Cuáles son las unidades de la masa? ¿Cuáles son las unidades de masa? Gramos o kilogramos. Los gramos, ¿verdad? Entonces, esto me está representando, cuando se construye el concepto de mol, nos está representando que quien hizo estas mediciones tomó en consideración la masa de 23 gramos de sodio, de iones sodio o de átomos de sodio, perdón, átomos de sodio, y que entonces en un mol, que lo que está detrás de esto es que hay 6.023 por 10 a la 23, en este caso mis unidades elementales son átomos de sodio. Esto entonces significa que esta cantidad del orden de 10 a la 23 ya es una cantidad macroscópica, es una cantidad que se puede medir. Y entonces existe una balanza que se encuentra perfectamente estandarizada, calibrada, que ha permitido medir las masas atómicas de todos los elementos que se han descubierto. Y por eso se tiene este conocimiento, ¿no? Y por eso los valores son fraccionarios. En este caso, su compañera al inicio nos dijo que la masa atómica del sodio es de 22.98, o sea, es un número fraccionario. ¿Por qué? Porque es resultado del promedio de las masas atómicas de los átomos de sodio, que son átomos ordinarios, y de sus isótopos. ¿Recuerdan ustedes el concepto de isótopo? ¿Sí se acuerdan qué es un isótopo? Recuerden que son átomos, los isótopos son átomos de un elemento que presentan el mismo número atómico, por eso son del mismo elemento, ¿verdad? Pero tienen diferente número de masa, es decir, diferente número ¿de qué?
el número de masa de que nos está hablando. ¿Ya no se acuerdan? El número de masa es el número de neutrones. Entonces, ahí cambian, ¿sí? Entonces, en la naturaleza, bueno, pues se toma una muestra de sodio metálico, y se pesa, y como está calibrada esta balanza que les estoy diciendo, que equivale a 6.023 por 10 a la 23. Entonces, en esta relación se sabe que 23 gramos de sodio es un mol. Y 23 gramos yo ya los puedo pesar, ¿no? Todos tenemos una idea intuitiva de lo que son 23 gramos, 1 gramo, es decir, algo que yo ya puedo observar con el sentido de la vista. No necesito ningún aparato extraordinario para poder ver esa cantidad. Entonces, de ahí la importancia de este concepto de mol, ¿sí? ¿Y por qué lo estoy retomando? Se supone que ustedes ya lo vieron, chicos, en quinto, pero lo estoy retomando porque vamos a analizar y vamos a calcular molaridades. Entonces, la molaridad es otra manera de expresar la concentración de una disolución en términos del número de moles, y nuestras balanzas no pesan moles, pesan gramos. Entonces, nosotros tenemos que hacer esa transformación de unidades entre gramos y mol y gramo para poder determinar la cantidad de soluto que requiero para preparar una disolución. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importante que nos quede claro qué significa esta unidad, el mol, que es una cantidad macroscópica, una cantidad que yo puedo manipular. Ahora, si yo quiero conocer, entonces, si yo quiero conocer, por lo tanto, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto es la equivalencia de un mol de cloruro de sodio, ahora sí, de la sal como tal? Entonces, esto representa que yo tenga que sumar, para sacar esa equivalencia, tengo que sumar la masa de sodio, que es 23, más la masa del cloro, que es 35.5, ¿sí? Entonces, al hacer esta suma, yo tengo que esto es 58.5. 58.5, ahora sí, gramos, son un mol. ¿Qué me está representando este número? Que un mol de cloruro de sodio tiene una masa, o sea, pesa 58.5 gramos. Eso es lo que me dice este valor. O bien, que 58.5 gramos están contenidos en un mol. Y yo ya puedo medir 58.5 gramos, ¿están de acuerdo? Con una balanza ordinaria, ¿sí? Una balanza granataria tradicional. Yo puedo medir 58.5 gramos de cloruro de sodio, y esos 58.5 gramos son un mol. Es decir, en esa cantidad hay 6.023 por 10 a la 23 unidades de cloruro de sodio. Eso es lo que me representa este valor. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, profesora. ¿No? Muy bien. Entonces, por favor, determinen este número,
58.5 gramos sobre mol, nos está representando la masa molar. ¿Qué vamos a representar como M mayúscula? Masa molar. ¿Sí? Entonces, por favor, determinen la masa molar cuyas unidades son gramos sobre mol de el ácido sulfúrico, del permanganato de potasio, de la glucosa, en estos 5 minutos de clase que nos quedan, ¿de acuerdo? Entonces saquen sus tablas periódicas, saquen su calculadora, por favor, porque lo vamos a ocupar. ¿Qué necesito saber? La masa atómica de los elementos. Así es, las masas atómicas, ¿verdad? De cada uno de los elementos que están en las fórmulas que están aquí. Entonces, ¿cuál es la masa atómica del hidrógeno? 1, 1, 1. ¿Del azufre? 32, Así es, gracias. ¿Del oxígeno? 16, 16. ¿Del potasio? 39, 39. ¿Del manganeso? 54.9, Entonces, lo redondeamos a 55, ¿de acuerdo? ¿Del carbono? 12. 12. Y ya tenemos todos. Adelante. ¿Listo? Sí, profesora. Sí. A ver, Daniel, por favor, el primero. A mí me dio un total de 98 gramos sobre mol. Gracias, así es. 98 gramos sobre mol. ¿El del permanganato alguien ya lo tiene? A mí me dio 158 gramos sobre mol. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. 158 gramos sobre mol. Muy bien, gracias. ¿Y de la glucosa? 148 gramos sobre mol. ¿Están seguros? A mí me dio Sí, a ver. 180. ¿Cuánto te dio, Jania? 180. Así es, son 180. Sí, nada más hay que checar ahí la operación. Ujú. Muy bien. Bueno, entonces ahí tenemos las masas molares de algunas sustancias, ¿no? Entonces, esto equivale a buscar en la tabla periódica las masas atómicas y multiplicar por el número de veces que se repita un átomo en la fórmula. Y así determinamos la masa molar, que nos está representando, por ejemplo, en el caso del ácido sulfúrico, que un mol pesa 98 gramos, o que 98 gramos equivalen a un mol. Esa es la información que me proporciona. Muy bien, ahí le vamos a dejar, chicos. Nos vemos el lunes.